Hola a todos, bienvenidos a la clase número 5 del curso de Circuitos Discretos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a empezar a estudiar topologías de amplificadores. Entonces, en esta parte del curso vamos a iniciar con ya hemos estado analizando el capítulo 5 del libro del curso, que es el libro de Razavi, Fundamentals of Microelectronics. Y pueden revisar en la guía de estudio por dónde vamos. Ahí tienen cada una de las lecturas de cada uno de los temas. Las tutorías empiezan esta semana y iniciaríamos el viernes a las 9:30 de la mañana. Entonces el link tiene que haberles llegado por correo, si no está en el TEC Digital. Vamos a iniciar primero con un pequeño repaso de la polarización. Donde vamos a ver lo que hemos estudiado en las dos clases anteriores. Vemos que hay polarización por resistencia de base. En esta clase voy a tratar de ir un poquito más rápido porque los temas se vuelven cada vez más... el curso se vuelve cada vez más denso, pero vamos a tratar de ir amarrando las cosas. La polarización por resistencia de base tiene un circuito como este. Esta polarización tenía una ventaja, que es el circuito más simple de todos, donde tenemos solo dos resistencias. La desventaja es que es un circuito que es sensible ante variaciones de beta, ¿verdad? Entonces la corriente de colector dependía de beta. La corriente de base la podíamos sacar por una ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces la tensión en la resistencia RB es VSC menos VBE entre RB. Esto sería la malla por la base, me da la tensión en RB, y después yo despejo la tensión en RB y puedo expresar IB en términos de todo esto. Y aquí, para sacar la corriente, lo que tengo es que IC es beta veces por IB. Entonces es beta por todo lo de arriba. Tenía otras polarizaciones, entonces vamos a cubrir ventajas y desventajas. La siguiente era polarización por divisor de tensión, donde aquí lo que tenemos son dos resistencias en la base. Y esta es la configuración sencilla, donde no tenemos resistencia de emisor. Entonces esta es muy buena porque la tensión de base de emisor la estamos fijando a través de un divisor de tensión. Entonces esto es VSC por R2 entre R1 más R2. De manera que la corriente IC ahora es, utilizando la ecuación de Shockley, IS por la exponencial de VBE entre VT. Esta ecuación ya no depende, menos 1, ¿verdad? Ya no depende de beta. Entonces no depende de beta, pero ahora es sensible a las tolerancias de R1, ¿verdad? Y de R2. Por eso tampoco tiene mucha utilidad práctica. El tercer circuito que estudiamos es el divisor de tensión con degeneración de emisor. Y en este circuito tenemos las mismas resistencias, R1, R2, y de este lado tenemos RC y una resistencia adicional. Esta resistencia extra ayuda a que el circuito sea un poco más estable. Entonces es más estable porque la resistencia RE absorbe parte de los cambios en las tensiones de este lado, de R1 y R2. Entonces esta lo que tiene es que RE absorbe errores de resistencias. Para hacer el cálculo ahora necesitamos primero la tensión de base. Ya no podemos decir que es la de base emisora, pero sigue siendo la misma ecuación, VSC por R2 entre R1 más R2. Luego necesitamos la tensión del emisor, que es la tensión de base menos la tensión base emisora.
y luego la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, es VE entre RE, y ahí lo tenemos, ¿verdad? El último circuito que nos falta es el circuito polarizado por autopolarización. Vamos a ver si puedo mover esto hacia acá. Entonces falta el circuito por autopolarización. Y en el circuito autopolarizado tenemos una única fuente con una resistencia RC, y la corriente de base la tomamos de esta terminal. Entonces había que resolver una malla. También pues, teníamos que resolver la malla desde VCC hasta tierra por la base. Y de eso lo que podemos decir es que la corriente de colector en el caso simplificado, porque habíamos visto varios casos, la corriente de colector después de hacer todas las mallas es VCC menos VBE entre RC más RB sobre beta. Este RC también estaba multiplicado por beta más 1 entre beta, pero habíamos dicho que era aproximadamente 1. Entonces de ahí podemos sacar esta ecuación. RB está dividido entre beta, eso es lo primero que se ve. Eso más adelante lo vamos a retomar. Pero las resistencias de base muchas veces en pequeña señal también las pasamos al emisor dividiendo entre beta. Y la ventaja que podría tener este circuito es que, y no lo habíamos visto, siempre está en modo activo o en la región activa directa. ¿Por qué? Porque observen que en este circuito no hay forma de que la tensión de la base sea mayor que la tensión del colector. Aquí tenemos una tensión del colector que está por VCC menos la suma de corriente de base más corriente de colector, que es lo que pasa por aquí, por la resistencia RC, ¿verdad? Si ustedes quieren calcular VC, es VCC menos IB más IC por RC. Entonces aquí tiene una tensión, esto es lo importante, VC está aquí. La tensión en la base tiene que ser menor porque hay una corriente que fluye para acá. Entonces VC siempre es mayor que VB. Y entonces este circuito siempre está en modo activo o en la región activa directa. No hay forma de que este circuito entre en saturación, a diferencia de todos los demás. Todos los demás sí pueden saturar. Entonces, en todos los casos se cumple la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley es, bueno, la misma que está aquí en el divisor de tensión. Y entonces, con cada una de estas ecuaciones, ¿verdad? Si tenemos, por ejemplo, esta y esta, vamos a armar un sistema de ecuaciones de dos variables, y cuando resolvemos el sistema de ecuaciones, una es la ecuación del circuito y la otra es la ecuación de Shockley. En este caso, esta sería la ecuación del circuito, de esta es esta ecuación y de esta es esta ecuación. Entonces, siempre en algún momento podríamos suponer un valor inicial para VBE y hacer iteraciones, o resolver por el método de calculadora, donde tenemos que sustituir una ecuación en la otra, introducir todo en la calculadora y decirle que lo aproxime numéricamente para obtener entonces una de las dos variables. Eso es en general de polarización. Entonces todo esto está en gran señal. Y hasta aquí, a lo largo de todo el curso, la mayoría de cosas que hemos visto han sido en gran señal. Es decir, queremos calcular tensiones, corrientes en corriente directa. Que todo esto es muy importante porque define el punto de operación del circuito. Ahora, una vez que tenemos el punto de operación, podemos empezar a armar circuitos amplificadores. Y entonces vamos a empezar aquí a estudiar amplificadores. Hay diferentes configuraciones, o voy a decir topologías, de amplificadores. Una topología es un circuito que comparte características con un grupo de diferentes circuitos, o más o menos es una forma de construir un circuito
de manera genérica. Y si hay circuitos que son parecidos, todos comparten esa misma topología. Voy a explicar un poquito más y ya va a quedar un poco más claro. Esto vamos a tratarlo ahora todo en pequeña señal. Entonces el estudio para esta primera clase de emisor común, vamos a considerar que los amplificadores están trabajando en pequeña señal. Entonces una señal de entrada yo la puedo aplicar en diferentes terminales del transistor. Entonces un transistor es un dispositivo de 3 terminales y hasta el momento estoy usando mucho el BJT. Después en el curso vamos a ver el MOSFET. Pero entonces, supongamos que tengo este transistor, tengo 3 terminales. En teoría yo podría conectar entonces la entrada aquí y decir que esto es V-in, y ahora en minúscula porque es de pequeña señal, ¿verdad? Entonces la puedo conectar como entrada en la base. También podría conectar la entrada en otra de las terminales, por ejemplo, que coloque la entrada en el emisor. Esto también es válido. ¿Por qué es válido? Pensemos un momento. Si en este primer circuito la entrada aumenta, y digamos que yo aquí tenía una tierra, lo que estoy haciendo es cambiando la tensión base emisor en pequeña señal, ¿verdad? Esto es V, B. Entonces, si la tensión de entrada aumenta, la tensión base emisor aumenta. En este otro lado, si yo aquí conecto una tierra, si la tensión V-in aumenta, ahora, ¿en dónde está la tensión VBE? VBE sigue siendo esto. Entonces, si la tensión de entrada aumenta, la tensión VBE disminuye, ¿verdad? Eso puede que no quede muy claro, pero VBE es VB menos VE, correcto. Entonces, si VB es igual a 0, entonces VBE es igual a menos VE, de manera que si Vin aumenta, eso implica que VBE, porque la tensión en el emisor es Vin, ¿verdad? Entonces VBE disminuye. Mientras que en este otro ejemplo, si Vin aumenta, VBE aumenta en el primero, ¿verdad? Entonces, sea como sea, esta tensión de entrada está cambiando la tensión base emisor, que es la variable que me modifica la corriente. Entonces, esta entrada de este segundo circuito es válida. Yo puedo poner la entrada aquí y la referencia en la base. Cualquiera de las dos está bien. ¿Podría llegar y poner la entrada en el colector? Esa es una buena pregunta. Yo podría llegar y poner aquí una fuente. De que lo puedo hacer, ¿verdad? Pero si Vin cambia, la tensión base emisor cambia o la corriente de colector cambia. No, ¿verdad? Porque la corriente de colector no depende de lo que tenga en el colector. Aquí podemos ponerle una fuente incluso gigante, ¿verdad? Que la corriente no va a variar porque va a depender de lo que tenga de este lado. Entonces la tensión base emisor aquí no está cambiando, por eso es que pongo tierras. Y en este circuito la entrada no está funcionando, la entrada no está haciendo nada. Entonces este circuito no es válido, ¿verdad? Voy a poner solo así. Esta voy a poner, bueno, es la entrada en el colector. Colector. Y no es válido porque la tensión de entrada no está afectando la tensión base emisor.
En las otras dos sí, la tensión de entrada cambia la tensión base emisor y cambia la corriente. Y esa es la idea de que cambia la corriente. En los comentarios preguntan si hay algún problema con que VBE sea negativo. No hay ningún problema. Esto lo que va a significar es qué va a pasar con la corriente, pero siempre la tensión de entrada en este segundo caso está modificando VBE. Nada más que en este circuito, si la entrada sube, por decirlo de alguna manera, digamos que tenemos una señal senoidal. Si la entrada aumenta, la salida de corriente, bueno, la tensión de base emisor también tendría la misma forma. Y la salida de corriente tendría la misma forma. Entonces esta sería la corriente IC y esta sería la entrada VBE. Entonces la clave es que VBE es positiva y la corriente es positiva. En este otro circuito, voy a poner esto tal vez con... no importa, se puede quedar así. En este otro circuito, la entrada me está produciendo una tensión de base negativa. Así. Entonces, la corriente también va a quedar así invertida. Y eso lo único que introduce es un menos, pero sigue siendo una corriente proporcional a la variación en la entrada. Entonces, no importa que esté invertida, es una señal que está de cabeza. Es decir, la corriente IC, ¿verdad? Aquí está IC en fase con Vin, ¿verdad? Y aquí IC tiene 180 grados de desfase con respecto a Vin, pero es un desfase que es solamente una inversión, ¿verdad? Entonces la señal IC sigue siendo proporcional a la tensión de entrada. Tiene un signo menos, pero no le afecta en nada. Entonces no es ningún problema. Podemos tener entrada en sentido positivo o entrada en sentido negativo, que no le afecta. Lo que sí no podemos tener es esta última, porque ya les expliqué, la corriente de colector no afecta la tensión, la tensión Vin no está afectando la corriente colector. Ok, no sé si tienen alguna otra duda. Si tienen más dudas me escriben en el chat. De la misma manera yo puedo hacer lo mismo con la salida. Entonces la señal de salida se puede tomar de las siguientes terminales. Y entonces voy a pasarme aquí. Creo que, bueno, no importa. Sí me queda espacio. Entonces la salida no es tan complicada. Yo puedo tener un circuito y el circuito está operando. Puedo tener ahí cierta cantidad de corriente, etcétera. Y dependiendo de los componentes externos que tengamos en el circuito, yo puedo tener aquí una resistencia RC. Entonces, digamos que la salida yo la puedo tomar del colector. Y entonces voy a decir que esto es Vout. Y entonces esta sería salida del colector. Y esto es válido porque entonces la tensión de salida es proporcional a la corriente, ¿verdad? Si tengo más corriente o menos corriente, Vout, ¿cómo lo expresaría? Sería VCC menos IC por RC. Esa es en directa. Y después tengo una pequeña variación en pequeña señal. Pero sí puedo expresar la salida tomándola del colector. Esto es una configuración válida. Lo otro que puedo hacer es conectarlo al revés y poner un transistor de este lado, ponerle una resistencia aquí. Y entonces la tensión que mido en esta resistencia es función de la corriente, ¿verdad? Entonces la salida del emisor, también es válida, porque entonces en este caso vean que Vout sería igual a, bueno, tal vez en esta otra es más fácil de ver. Vout es IC por RE, donde IC es la variable en pequeña señal, ¿verdad? Entonces IC ya sabemos que depende de la entrada, depende de cómo le hayamos puesto a la entrada, tenemos un IC positivo o negativo, esa es la clave. Pero entonces Vout es IC por RE. En este otro caso, Vout es menos IC por RC. ¿Por qué el menos?
porque en pequeña señal yo tengo que apagar las fuentes. Entonces después vamos a ver que esto es como si fuera tierra, ¿verdad? Y lo que tengo aquí es una corriente que pasa en esta dirección. Entonces si aquí está tierra, lo que tengo es que en este punto tengo menos IC por RC, porque la flecha va en sentido contrario, ¿verdad? Entonces en los dos tengo una diferencia de signo. Después va a quedar un poco más claro. En este momento creo que estoy dando más información de la cuenta. Pero la idea básica de estos apuntes es que la entrada puede estar tomada de cualquiera de estas dos. Podría tomar la salida. Bueno, la salida también la tomo de cualquiera de esas. La salida de la base. Yo no puedo poner la salida aquí, ¿verdad? Esto no es válido porque la tensión de la base no es función de la corriente de colector. Entonces, salida de la base es incorrecto porque la tensión VB no es función, perdón, que es el chat, no es función de la corriente. De la corriente IC. Entonces, como no es función de la corriente, yo no puedo sacar la salida de ahí, de la base, porque no importa lo que pase en el circuito, la tensión de la base no debería cambiar. Más bien, la tensión de base como entrada sí me cambia la corriente, pero un cambio de corriente no me modifica la tensión de base, ¿verdad? Cambia la tensión base emisor, pero las variables están en un orden distinto. Ok, entonces con todas estas cosas podemos hacer combinaciones. Vean que de las 6 combinaciones, bueno, de las 6 posibilidades, 3 para la entrada y 3 para la salida, tenemos solo 4. Y tenemos que combinarlas. Entonces podemos tomar la entrada de la base y la salida del colector. La entrada de la base y la salida del emisor, ¿verdad? Podemos sacar la entrada del emisor y la salida del colector, que son terminales diferentes. Pero no podría combinar entrada del emisor y salida del emisor, porque es la misma terminal y yo no puedo aplicarle la entrada a la misma terminal de donde la estoy sacando. Entonces, yo puedo hacer 1 con 2. O vamos a ver, ¿cómo le pongo los números? A, B, C y D. Yo puedo hacer A con C, A con D. Puedo hacer B con C, pero no puedo hacer B con D, porque B y D son la misma terminal, ¿verdad? La entrada en el emisor y la salida del emisor no es válida. Ok, entonces eso lo vamos a escribir en una tablita. Y aquí entonces vamos a poner de las 4 combinaciones posibles, ¿verdad? Y estas serían A con C. ¿Cuáles más? B con C. Luego A con D y B con D. B con D no es válido. Porque la entrada y la salida en el emisor a la vez no es posible. Tienen que ser terminales diferentes. Entonces nos quedan 3 combinaciones y a esas 3 combinaciones vamos a ponerles nombre. Entonces eso se llama topología. Es de dónde estamos sacando la entrada y la salida. La entrada y la salida. Entonces vean, A con C era la entrada en la base y la salida del colector. Entonces vamos a poner, si la entrada está en la base y la salida está en el colector, esta configuración se llama emisor común. Y a eso es a lo que se llama topología. Vean que no estoy dibujando ningún circuito. Si un circuito cualquiera, puede ser lo más complicado posible,
Si tiene la entrada en la base y la salida en el colector, el circuito definitivamente es emisor común. No importa las resistencias que tenga o el colocho o la cantidad de condensadores o lo que sea, siempre va a ser de emisor común y se analiza de una manera muy parecida. Entonces eso es una topología, es un conjunto de circuitos que comparten estas cuestiones. Luego vamos a tener A con C, ya lo hicimos. B con C era la entrada en el emisor y la salida del colector. Entonces emisor, colector, y este circuito se llama base común. Hay algo que tienen que notar y vean que el nombre de la configuración es el nombre de la terminal que no se usa, ¿verdad? Base colector, la terminal que no se usa es el emisor. No es que no se use, es que es la referencia. Después lo vamos a ver. Ahora, emisor colector, la terminal que falta es la de base. Y ahora nos queda un circuito que es el de colector común, que tiene la entrada en la base y la salida en el emisor. Estas son las únicas 3 combinaciones que podemos hacer. Las demás combinaciones no eran válidas. Entonces estas serían las 3 topologías y es en lo que vamos a centrarnos en esta primera parte del curso y lo que entraría en este primer examen, ¿verdad? Ok, entonces voy a poner aquí para que recuerden que el nombre de la topología es el de la terminal que falta. Y falta entre comillas porque sí la estamos usando, pero la estamos usando de referencia, eso queda más claro. Es una terminal que es común a ambos lados. Ahorita dibujo circuitos y entonces queda más claro. Ok, entonces de aquí ustedes pueden revisar. ¿Se acuerdan que al principio, cuando estuvimos haciendo el repaso, vimos que el transistor tenía 2 ganancias de corriente? Si ustedes quieren saber cuánto es IC entre IB, a esto ustedes le ponen un nombre. Esto es beta, que es IC entre IB, ¿verdad? Porque IC es beta por IB. Esa es la que siempre nos hemos aprendido. Pero en la práctica debería ser beta es IC entre IB y es una ganancia de corriente. Entonces esta es la ganancia de corriente. ¿De qué? Tenemos salida en colector. Vean, puede ser cualquiera de estas. Y entrada en la base. Entonces salida en el colector y entrada en la base es emisor común. ¿Verdad? Y también había otra ganancia de corriente para este circuito que la habíamos visto en el repaso que hicimos del curso, donde lo que teníamos era la corriente de colector y la corriente de emisor. Aproximadamente son iguales, pero si no queremos usar el aproximado, ¿cómo sé yo cuánto es la salida entre la entrada? ¿Verdad? ¿Y cuál es la salida y cuál es la entrada? Normalmente la salida siempre va a ser el colector, excepto que estemos haciendo un circuito muy especial, ¿verdad? O bueno, hay circuitos que no tienen la salida en el colector. Pero vamos a suponer que la salida está en el colector, porque además no podríamos tener la entrada en el colector. No hay ninguna configuración con la entrada en el colector. Entonces necesariamente la salida es el colector. Esta es la salida. Entonces IC entre IE, ¿cómo se llama? Se llama alfa, ¿verdad? ¿Y a qué era igual? Era igual a beta entre beta más 1, ¿verdad? De la misma manera que podríamos despejar de esta ecuación, que podríamos despejar beta en términos de alfa o alfa en términos de beta. Las dos están relacionadas. Esto es alfa entre 1 menos alfa. Es un despeje de una de la otra. Esta se llama ganancia de corriente
¿De qué? Es salida en colector, entrada en emisor. Vamos a ver la tablita. Salida colector, entrada en emisor. Esto es base común. De manera que esos son los dos parámetros del transistor, alfa y beta, que tanto los vimos también en el modelo de Weber-Small en el curso de elementos activos. Y esta es la explicación completa de dónde vienen los nombres. Es dividir corrientes, corriente de salida, corriente de entrada, y ver qué letra le ponemos. Uno es alfa y la otra es beta. Ok. Muy bien, entonces con eso definido, ya sabemos las tres configuraciones que vamos a estudiar en esta parte del curso. Y vamos a iniciar entonces el estudio de la configuración de emisor común. Esto está en la página 196. Entonces en la guía de estudio pueden ir siguiendo por dónde vamos. El circuito más sencillo para estudiar emisor común es el siguiente. Es un transistor con una resistencia de colector, vamos a llamarla RC, tenemos VCC y tenemos Vout, que la salida es del colector, y la entrada de este lado, Vin. Esas son fuentes de tensión y son en pequeña señal, ¿verdad? A veces no le pongo el simbolito, pero sí le pongo la variable. Entonces aquí lo tenemos. Este circuito, ¿por qué es de emisor común? Porque tiene la entrada en la base y la salida en el colector. ¿Cuál terminal falta? Tenemos base, colector, emisor común, ¿verdad? Ok, entonces el circuito, así como está, no tiene la parte de polarización. La polarización la vemos la próxima semana. Lo que quiero hacer es analizar este circuito, que es lo que vamos a llamar el núcleo de emisor común, porque después vamos a empezar a ponerle cosas, ¿verdad? En teoría vamos a llegar y vamos a ponerle aquí la resistencia de base, después le ponemos la de generación, después le ponemos aquí unos condensadores, le ponemos resistencias parásitas y así, etcétera. Pero vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, porque en este curso vamos a ir haciendo unos formularios y casi que la mayoría de circuitos se pueden analizar con fórmulas y no necesariamente con todos los análisis que vamos a hacer aquí. Aquí voy a hacer las demostraciones. Entonces primero vamos a hacer el análisis del núcleo de emisor común, o common emitter, ¿verdad? En inglés pueden ponerle common emitter y así es como lo van a encontrar en muchos libros. Las siglas de todas las configuraciones serían common emitter, common base y common collector, aunque este también tiene otro nombre. En esa otra clase lo vemos. Ok, entonces análisis del núcleo. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es la ganancia de este circuito, así como lo tenemos. Entonces vamos a determinar la ganancia de tensión, porque es lo que interesa de un circuito amplificador, y después vamos a estudiar la impedancia de entrada y la impedancia de salida, pero esto después. ¿Cómo hacemos para calcular la ganancia de este circuito? Si no tenemos nada de información y yo solamente tengo este circuito, quiero ver cuánto es Vout entre Vin. Para eso tengo que hacer el modelo de pequeña señal. Entonces, para este primer cálculo vamos a omitir la tensión de Early, la resistencia de emisor, etcétera, etcétera. Es un circuito que es el más sencillo posible. Entonces voy a dibujar el modelo de pequeña señal. El modelo de pequeña señal era la resistencia RP, ¿verdad? De aquí hasta acá está la tensión VP, y de este lado tengo una fuente de corriente dependiente de la tensión VP. Entonces esto es GM VP, y este es el circuito más sencillo para este transistor, el circuito equivalente, donde las terminales son base, emisor y colector. A esto tenemos que conectarle todo lo que está por fuera, y como estamos haciendo análisis de pequeña señal,
porque en toda esta parte vamos a estudiar amplificadores en pequeña señal, tenemos que primero poner el emisor a tierra. La base la vamos a poner entonces aquí a Vin, ¿verdad? Son los componentes externos. Y el colector tiene a Vout, ¿verdad? Pero además tiene una resistencia, y esta resistencia está conectada a una fuente VSC, que la fuente VSC en pequeña señal es una tierra, porque esto es VSC en corriente alterna. Cuando apagamos la fuente de corriente alterna, tenemos que poner aquí una tierra, y por eso el circuito equivalente queda de esta forma. Entonces, observen por qué se llama emisor común también. La tensión de entrada está medida desde esta terminal, que es la base, hasta tierra. Y tierra es la tensión del emisor. Es decir, que la tensión de entrada es lo mismo que medir la tensión desde la base hasta el emisor, ¿verdad? Y la tensión de salida es desde la salida hasta tierra, que también es el emisor. Entonces, el emisor es la terminal central en esta configuración. Y ven que la tensión aquí también, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí, la tierra es la referencia para las dos. Entonces, por eso es que se llama emisor común. El emisor es común para las dos. Bien, entonces con esto ya tenemos el circuito construido y lo que queremos es estudiar cuál sería la ganancia. Entonces voy a pasarme aquí de página. Y entonces, les había dicho que todos estos circuitos se tienen que analizar casi que de la misma forma. Vamos a hacer una LSK en la salida y una LVK por la base. Casi que esto es ley, pero va a depender mucho de qué circuito estemos estudiando. Y en este curso nos vamos a hacer expertos analizando circuitos en pequeña señal. Entonces, LSK en la salida. Yo tengo este nodo, que es el nodo de la salida. A este nodo le estamos tomando una corriente por acá y una corriente por acá. Puedo asignarles las direcciones que yo quieran. ¿Por qué les pongo esta dirección? Porque yo sé que la corriente del colector tiene la dirección de la fuente dependiente. Y la corriente de la resistencia RC sería simplemente Vout entre RC, porque es tensión entre resistencia. Entonces, las dos van saliendo y entonces yo puedo escribir que Vout entre RC más GM VP es igual a 0, ¿verdad? Y del otro lado lo que tengo que hacer es la LVK por la base, que sería esta malla, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tengo es que si entro por la terminal negativa, voy a poner un signo negativo, entonces menos Vin más Vp, porque estoy entrando por la terminal positiva de Vp, esto es igual a 0, ¿verdad? Está bien hecho. O viéndolo de otra manera, vean que Vin está en paralelo con Vp, entonces Vin es igual a Vp, porque las dos están en paralelo. Entonces de aquí yo puedo despejar que Vin es igual a Vp. Ahora, voy a usar estas dos para resolver el sistema de ecuaciones y voy a tratar de despejar Vout entre Vin, ¿verdad? Entonces esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 1, lo que me va a quedar es que Vout entre RC más GM, y a este Vp le pongo menos Vin, no, perdón, le pongo Vin, es igual a 0. Vin es Vp, entonces simplemente le cambié el nombre, ¿verdad? Vp, y ahora le pongo Vin. Y de esta ecuación despejo la ganancia. Vout entre Vin. Y entonces, ¿cómo hago eso? Voy a pasar uno de estos dos al otro lado. Entonces voy a decir Vout entre RC es menos GM Vin. Y de aquí voy a dejar el Vout a la izquierda. Vin lo paso a dividir. Entonces Vout entre Vin, que lo pasé a dividir, y esto me queda como menos GM. RC lo paso a multiplicar. Entonces esta última ecuación es muy importante porque es la ganancia de tensión. Ven que es tensión de salida entre tensión de entrada.
GM RC. Y tenemos que observar que es una ganancia negativa. Los signos ya desde antes, desde el principio, estábamos notando que los signos tienen un papel importante en los amplificadores. Entonces, ¿qué significa este signo? ¿Verdad? Voy a poner aquí con azul, observaciones. En primer lugar, la ganancia es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? ¿Qué representa ese menos? Quiere decir que la salida está invertida con respecto a la entrada. Porque si por ejemplo la entrada es, no sé, digamos 10 milivoltios por el seno de omega t, para no ponerle el ángulo de fase ni nada, la tensión de salida es AV por VIN, ¿verdad? Porque lo despejo a ver, AV es Vout entre VIN, entonces Vout es AV por VIN, ¿verdad? Vout es AV por VIN, es el despeje de la ecuación de ganancia. Entonces esto me quedaría, digamos que la ganancia sea, no sé, 20, entonces son 20 veces 10 milivoltios. Pero entonces vamos a ponerle que es AV por los 10 milivoltios por el seno de omega t, pero me falta, bueno, es que AV tiene signo negativo, eso es lo que quiero decir. Entonces es menos GM RC por los 10 milivoltios por el seno de omega t, que es lo mismo a decir que es positivo, pero entonces pongo omega t más o menos y le pongo los 180 grados, o en radianes entonces sería pi, ¿verdad? Entonces la señal de salida está desfasada 180 grados con respecto a la entrada. Tal vez no hacía falta tanto entrar en senos y cosenos, etcétera, ¿verdad? Pero es más fácil explicarlo si tenemos el circuito como tal. Vean lo que sucede. Yo tengo aquí la tensión de entrada. Entonces, si la tensión de entrada aumenta, ¿qué sucede con la tensión base emisor? La tensión base emisor aumenta. Eso me produce un aumento en la corriente y se aumenta. La caída de tensión en la resistencia RC aumenta y por lo tanto la tensión de salida disminuye. Entonces vean que si la tensión de entrada aumenta, la tensión de salida disminuye. Y pasa lo contrario, si la tensión de entrada disminuye, la tensión de salida aumenta. ¿Eso cómo lo podemos ver? Podemos hacer aquí un gráfico de la tensión de entrada y la tensión de salida, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos, la tensión de entrada tendría esta polaridad y la de salida estaría invertida y por supuesto amplificada. Aquí no va a quedar exactamente, ¿verdad? Entonces aquí en este pedacito es así, en este es para acá. Perdón, no soy muy bueno dibujando senoidales. Así, ¿verdad? Entonces la señal de salida, aquí no les estoy poniendo el nombre, esto es VIN y esto es Vout en función del tiempo. Y los ejes, bueno, ese es el eje vertical y este es el tiempo. Perdón por las gráficas, las estoy haciendo muy a la carrera. ¿Verdad? Entonces en secuencia, la secuencia es que aquí es la primera, esta es la segunda, la tercera, la cuarta es que VRC sube y la quinta es que Vout disminuye. Quiere decir que una está invertida con respecto a la otra. Eso es lo que significa ese menos, ¿verdad? Y en segundo lugar, vemos que la ganancia es proporcional a GM. Entonces la ganancia es proporcional a GM. Y esto también es muy importante porque la ganancia siendo proporcional a GM, GM era IC entre VT. Entonces
es proporcional también a IC. Entre más alta sea la corriente que fluye de polarización de un circuito, ¿verdad? Entre más alta la corriente de polarización, más ganancia vamos a tener. Entonces son las dos observaciones. Una es que es negativa, entonces la salida está invertida respecto a la entrada. La otra es que es proporcional a GM, entonces entre más corriente de polarización haya en el circuito, más alta es la ganancia. Podría ponerle yo toda la corriente de colector que quiera y tratar de hacer un circuito con una ganancia muy grande. Sí podría, pero eso tiene pros y contras. Entonces, ahorita no estamos viendo ninguna limitación, pero tiene limitaciones en cuanto a la impedancia, que ya habíamos un poquito estudiado esa parte de la impedancia, porque Rp es inversamente proporcional a IC. Entonces, con corrientes muy altas, el problema es que la impedancia de entrada se cae. Y eso no es muy bueno, porque en este circuito, como es amplificador de tensión, la impedancia desde la base debería ser muy alta. Todavía no hemos calculado la impedancia del núcleo. Hasta el momento, esta ecuación que tenemos aquí es la ganancia del núcleo de emisor común. El núcleo es este circuito que pusimos aquí al inicio. Y a este núcleo le vamos a empezar a poner cosas más adelante. Ok. Ahora, ¿cuál es la ganancia máxima que yo puedo obtener en un circuito? Yo sé que la tensión de salida no puede crecer ilimitadamente. Está restringida o está limitada por la tensión VCC del circuito, ¿verdad? Es la tensión de alimentación. Entonces, sea lo que sea que pase en este circuito, ¿verdad? Voy a dibujarlo otra vez, nada más para tenerlo aquí como referencia. Yo sé que la tensión en este nodo no podría llegar a ser más alta que VCC. Entonces, Vout es menor que VCC. Siempre. Porque no hay forma de que este circuito provea una tensión de salida más alta que VCC. Estoy limitado por la fuente. La otra limitación es que la tensión del colector no puede caer por debajo de la tensión de la base. Entonces la tensión de salida tiene que ser mayor que la tensión de polarización de la base, ¿verdad? El primero es por limitaciones en la alimentación. El segundo es porque necesito que el circuito permanezca en activa directa, ¿verdad? La tensión de salida tiene que ser mayor que la de la base, o la tensión del colector mayor que la de la base. Entonces, en una gráfica de tensión de salida, donde yo pueda dibujar esto, ¿verdad? Voy a dibujar Vout en función del tiempo y tengo dos regiones prohibidas. Una región es desde la tensión de la base, que por ejemplo en este circuito podría ser la tensión base emisor, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté configurado. Bueno, sí, exactamente es la tensión base emisor. Pues voy a ponerlo aquí, base emisor. Esa es la tensión de la base porque el emisor está a tierra. Y la otra es VCC. Entonces en todo este rango yo no puedo tener la señal. Y de VCC para arriba tampoco. Entonces, ¿cuál es una buena técnica de polarización? Una buena técnica de polarización es poner la tensión del colector en corriente directa exactamente en el medio de este umbral. De estos dos valores. Y entonces a mí me interesa que VC en corriente directo esté aquí en la mitad, ¿verdad? Esto sería en corriente directa. Y si eso lo logro, entonces cuando amplifique, cuando el circuito pase a pequeña señal, yo puedo empezar a variar esta señal y puedo llegar a hacer una onda que casi toque estos límites, o inclusive puedo darle toda la ganancia y llegar a hacer una señal que toque VCC y toque VB. Y ese sería un circuito
con la ganancia máxima posible, ¿verdad? Entonces en ecuaciones, ¿cómo puedo decir esto? Yo sé que AV es menos GM por RC, ¿verdad? Ahora, GM es IC entre VT. Y RC podría escribirlo como la tensión de RC dividida entre la corriente de colector por la ley de Ohm, ¿verdad? La tensión en RC entre IC. Entonces voy a reemplazar estas cosas y entonces me queda que AV es menos, y aquí pongo IC entre VT, y de este lado VRC entre IC. Aquí evidentemente se cancela IC con IC, y entonces AV, en el caso extremo, que tendría que poner la tensión en RC máxima posible. La tensión en RC máxima posible yo sé que es VCC menos VBE, por lo que habíamos dicho en este gráfico de la derecha, esto dividido entre VT, ¿verdad? Entonces esta es la ganancia máxima posible. Por supuesto el menos es de signo, entonces AV máximo está limitado por las tensiones de polarización y la tensión térmica o el voltaje térmico. Entonces vean que un circuito, no importa qué tan bien diseñado esté, no importa todo lo que queramos hacerle o qué queramos mejorar en el circuito, si tenemos un VCC fijo, digamos que, por ejemplo, si VCC en este circuito es de 3.3 voltios y yo eso no lo puedo cambiar como diseñador, y yo sé que la tensión base emisor es de 0.7 porque es un transistor de silicio y está polarizado más o menos bien, VT es aproximadamente 26 milivoltios. ¿Cuál es la ganancia máxima que puedo sacar de ese circuito? ¿Verdad? En el mejor caso posible. Vean que si no tengo la polarización exactamente en la mitad, no voy a lograrlo porque puede que el transistor se sature, etc. La ganancia máxima posible entonces sería 3.3 menos 0.7 entre 26. Voy a hacer esto en Octave. Entonces es 3.3 menos 0.7 dividido entre 26 a la menos 3. Son 100. Entonces vean que un circuito de este tipo tiene una ganancia máxima de 100. Y eso está dado por las tensiones máximas y mínimas en la salida y la tensión térmica. Entonces es algo que tenemos que tener en consideración. Veamos que este circuito, por ejemplo, no puede proveer ganancias de más de 100. Si necesitamos ganancias de más de 100, ¿qué tenemos que hacer? No hay mucho que hacer en un solo circuito. Tendríamos que construir un amplificador tal vez de varias etapas o cambiarnos a alguna otra configuración que nos dé más ganancia, o no sé. Pero con el de emisor común, la máxima ganancia es de 100 en el caso de tener estas tensiones. Ok, ahora vamos a hablar de las impedancias. Sobre las impedancias, esto es parte del análisis del núcleo. Entonces vamos a ver impedancias de entrada y de salida. Y esto vamos por la página 199. Entonces, el circuito que estamos estudiando es el mismo. Perdón, este no se ve como un BJT. Con resistencia de colector, conectado a VCC. Y queremos ver la impedancia de entrada, que estaría de aquí hacia acá. Acuérdense que la flecha, ¿verdad? Esto está dibujado de manera ortogonal, es un ángulo recto. Pero la flecha indica hacia dónde estamos viendo, ¿verdad? Y este otro, ¿verdad? La flecha estaría aquí, es la impedancia para acá, y el otro palito es nada más porque yo puedo extender esto y poner aquí el Rout, ¿verdad? No tiene ningún significado esta otra. Entonces simplemente ponemos el Rout de este lado. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo calculamos esto? Por supuesto con el análisis de fuentes de prueba. Voy a hacer una pausa. Preguntan aquí anteriormente, ¿por qué pasé de VRC a VCC menos VBE?
¿verdad? VRC es la tensión máxima que puede estar en esta resistencia. Y yo sé que lo más bajo que puedo tener aquí es VBE y lo más alto es VCC, ¿verdad? Entonces la máxima tensión en VRC es VCC menos VBE, ¿verdad? Porque la tensión mínima, exacto, es VBE. Entonces es la máxima tensión que puede tener esa resistencia. Ok, entonces vamos a hacer el análisis. Y entonces para la de entrada lo que tengo que hacer es dibujar el equivalente de pequeña señal, pero ya ustedes conocen cuál es esa impedancia, no importa, voy a dibujarla. Tengo RP, fuente dependiente, GMVP, ¿verdad? Y tengo que conectar este circuito, esta resistencia de aquí es componente externo, esto es RC y está conectada a tierra porque está en pequeña señal. Esto de aquí es componente externo del circuito y lo que necesito para medir la impedancia de entrada, ¿verdad? Rin es visto desde aquí, es conectar una fuente de prueba. Entonces esto es VX y esto es IX con la salida en circuito abierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para calcular la impedancia de entrada? Ya esto lo habíamos estudiado al principio del curso. La impedancia de entrada desde la base es simplemente RP. ¿Por qué? Porque la tensión VX me produce una corriente VX entre RX, ¿verdad? Entonces, IX es VX entre RX y ahí despejo que Rin es VX entre IX es igual a RP. Si no recuerdan, pueden irse a la otra clase, pero el circuito es muy simple, ¿verdad? Lo único que tiene es una resistencia en serie con esa fuente y por lo tanto la fuente, la única corriente que puede forzar es a través de esa resistencia. Es decir, que la otra parte del circuito no está haciendo mucho para la impedancia, ¿verdad? Esta es la base, este es el colector y el emisor. Lo que está en el colector no afecta a la base. Entonces, esa es la impedancia de entrada. La impedancia de salida, entonces tendría que conectar el mismo circuito, ¿verdad? Este es el RP. De este lado pongo la fuente, GMVP, base, colector, emisor. Los componentes externos son en el emisor tierra, en el colector RC. Y tengo que poner la fuente de prueba de este lado. Eso sería IX. Y la entrada la tengo que conectar en corto, ¿verdad? Entonces salida en abierto y este es entrada en corto. Si la entrada está en corto, sabemos que entonces, este también ya lo habíamos estudiado, la entrada está en corto, entonces la tensión VP es igual a 0, la fuente de corriente está apagada, ¿verdad? Aquí VP es igual a 0, GMVP está apagada, por lo tanto es igual a 0 y es un circuito abierto. Y entonces nos queda un circuito simple, donde la impedancia de salida es simplemente RC. Y esto es omitiendo modulación de largo de canal. No, perdón, estoy con el otro transistor. Omitiendo el efecto Early, ¿verdad? Con el efecto Early tendríamos que ponerle una resistencia RO y más adelante lo vamos a hacer en un momento. Entonces, aquí hay algunos compromisos. O voy a poner así otra vez observaciones. El primero es que si tratamos de aumentar la ganancia cuando tratamos de aumentar la transconductancia, ¿se acuerdan que la ganancia era GM RC? Tiene un signo, entonces mejor le pongo el signo. AV es menos GM RC. Podemos aumentar RC o podemos aumentar GM. Entonces, si aumentamos AV aumentando GM, es decir, aumentando la corriente, entonces la impedancia de entrada, que es igual a RP, es igual a beta entre GM. Si GM de este lado sube, aquí la impedancia tiene que caer.
y entonces el circuito tiene menor impedancia de entrada. ¿Eso es bueno o eso es malo? Lo que tenemos que hacer es revisar cómo tenía que ser un amplificador ideal. Si en la entrada tenemos una fuente de tensión y la fuente de tensión tiene una resistencia parásita, nos interesa que la resistencia de entrada sea lo más alta posible para que este divisor de tensión me deje toda la tensión en la entrada del amplificador y no haya mucha tensión en RP. Entonces, idealmente Rin debería tender a infinito. Pero vean que entonces si aumentamos la ganancia, Rin se cae. Por eso hay un compromiso entre la ganancia y la impedancia. Y pasa lo mismo con la otra. Si AV aumenta porque RC lo estamos aumentando, ¿qué pasa con ROut? ROut es RC. ROut tendría entonces que subir. Y a mí en este circuito no me conviene que la impedancia de salida suba, porque si yo tengo el circuito, lo que tiene internamente es una fuente con impedancia de salida y vamos a conectarle una carga, me interesa que el ROut sea lo más bajo posible para que este divisor de tensión sea prácticamente ideal. Entonces el ROut tiene que tender a 0 en el caso ideal. Entonces, de cualquiera de las dos formas, yo no puedo subir la ganancia indefinidamente. Esto lo voy a ordenar un poquito mejor, perdón. Voy a pasar este circuito que es para la primera parte y este para la segunda. Entonces, si pasa esto, esta es la conclusión. Si pasa esto, el ROut aumenta, esta es la conclusión. Y aquí estamos viendo lo que debería pasar idealmente. Okay, perdón por el desorden. Entonces, ¿verdad? Aquí tendríamos mayor impedancia de salida. Y eso no es deseable. Entonces, que AV sea más alto es bueno, pero tengo peor impedancia. Y si trato de subir la ganancia, tengo peor impedancia, ¿verdad? Entonces, sea como sea, tengo que tener un compromiso entre las dos, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando circuitos de este tipo. Entonces, cuando hagamos problemas de diseño, vamos a devolvernos a lo de las impedancias. Ahora, con todo esto ya tenemos ecuaciones para el núcleo, que es el núcleo que estábamos viendo, es el circuito más simple. Vamos a empezar a incluirle cosas, y entonces lo primero que vamos a incluir es el efecto Early. Entonces el efecto Early lo que va a hacer es que va a cambiar la forma que tiene el circuito. Entonces voy a dibujar. El circuito por sí mismo no ha cambiado. Tengo RC, tengo el transistor. Es el mismo transistor y aquí tengo tensión de entrada y tensión de salida. Ahora, la impedancia del efecto Early, ¿en dónde se mide? Es una impedancia que está en el colector y está desde el colector hasta el emisor. Esto es RO. No está dibujada expresamente en el circuito, pero esto que estoy haciendo es como una representación de qué es lo que sucede. Yo no la puedo dibujar ahí, pero la puedo poner haciendo como un equivalente. Entonces vamos a analizar el núcleo otra vez. Y al final en este circuito no es tan complicado porque esa resistencia está en paralelo con RC. Voy a dibujar el circuito y ya me van a dar la razón. Esto es GM VP y aquí tengo RO, que es parte del transistor, y tengo las terminales base, colector y emisor. Los componentes externos los conecto entonces afuera. Aquí tengo tierra, aquí tengo VIN, y de este lado tengo Vout con una resistencia
a tierra. Entonces, ¿cómo calculo la ganancia? Veo que RO está en paralelo con RC, ¿verdad? Entonces, RO en paralelo con RC. De manera que tengo que repetir todo el análisis. No, ¿verdad? Porque si RO y RC están en paralelo, yo puedo hacer el paralelo primero y tengo las mismas ecuaciones. Entonces, básicamente, la ganancia, bueno, la ganancia cambia porque tendríamos que AV es menos GM, pero ahora en lugar de RC está RC en paralelo con RO. Y esto también altera la impedancia de salida. Porque anteriormente ROUT era solo RC y ahora es RC en paralelo con RO. La impedancia de entrada cambia. No, ¿verdad? Porque la RO no afecta a nada que esté en la entrada. Entonces en este circuito Rin sigue siendo RP. Y podríamos decir que este es el núcleo con efecto Early. Entonces, aún si quisiéramos poner la resistencia de colector lo más alta posible, yo no podría tener una ganancia infinita. Que esa era lo otro que no analizamos, ¿verdad? Yo podría subir el reset todo lo que quiera. Un problema de hacer eso es que la polarización del circuito cambia y puede que se me salga de activa directa. Pero lo otro es que en este circuito, ¿verdad? Observe. Si RC tiende a infinito, ¿verdad? La ganancia está limitada. Entonces, aún si tengo lo máximo posible, ¿verdad? Es que ya no me quedó campo. AV max, que antes era una ecuación ahí particular, ¿verdad? Sí, eso sigue siendo válido, pero aquí también, si tratamos de tirar esto hacia infinito, esto es menos GM RO, ¿verdad? Porque algo en paralelo con infinito es lo que queda en ese algo, ¿verdad? Estamos poniendo RO en paralelo con un circuito abierto, entonces queda solamente RO. Y entonces GM era IC entre VT y RO es VA entre IC, de manera que aquí se cancela IC con IC y esto me queda VA entre VT. Pues además de tener el límite de polarización, que fue el primer límite, ahora tenemos un límite de efecto Early. Y entonces los dos son efectos que limitan el valor máximo de tensión de salida, ¿verdad? En circuitos integrados modernos, las tensiones de Early pueden ser, por ejemplo, 5 voltios y VT siguen siendo 26 milivoltios. Entonces 5 voltios entre 26 da alrededor de 200. Entonces con esto, este límite puede estar un poquito más alto, dependiendo si tenemos un buen transistor. Si compramos un transistor discreto, es decir, uno que venga en un empaquetado, posiblemente tiene un OVA más malo. Entonces tiene menos ganancia. Pero depende del transistor que estemos usando, ¿verdad? Entonces, estas tres son las tres ecuaciones del núcleo de emisor común. 1, 2 y 3. Ahora, estas son con efecto Early. Y vamos a empezar a ponerle algunas otras cosas. Lo primero que vamos a poner es la degeneración de emisor. Y entonces lo que tenemos es un circuito que ahora vamos a ponerle dos resistencias de este lado. Esta es RC. Aquí iría el transistor y ahora tenemos RE.
De este lado seguimos teniendo Vin y de este lado tenemos Vout. Entonces, de este circuito podemos tener algunas también observaciones. Y entonces, lo primero es que si no hay degeneración, por ejemplo, si RE no existiera, un cambio en la tensión de base ¿verdad? Puede ser un cambio en la tensión de base, ocasiona un cambio en la tensión base emisor, porque no hay resistencia de emisor y el cambio es totalmente proporcional, ¿verdad? Y esto ocasiona un cambio en la corriente de colector. Ahora, con degeneración tenemos lo siguiente: un cambio delta VB sí ocasiona un cambio en la tensión base emisor, pero no es un cambio tan grande, porque este cambio es parcialmente absorbido por la resistencia RE. Entonces, delta VBE es menor. Y si esto pasa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la corriente de colector sí cambia, pero cambia menos. Y entonces la tensión de salida, que era proporcional a la corriente de colector, también es más baja. Entonces, la ganancia es menor al incluir RE. ¿Verdad? Entonces, lo primero que estamos observando es que con solo el hecho de poner RE, la ganancia se cae. Ahora, aunque la ganancia sea más baja, el circuito sigue siendo muy bueno porque el circuito mejora en términos de tolerancias a las resistencias, es más estable, tiene otros factores. Entonces es un compromiso. Aunque no tengamos tanta ganancia, es un circuito más estable, ¿verdad? Entonces voy a poner que 3. Sin embargo, el rendimiento del circuito sigue siendo mejor en términos de estabilidad ante variaciones de resistencias o tolerancias de R, cambios en la tensión de alimentación, ¿verdad? Porque en un circuito polarizado por divisor de tensión, eso creo que tampoco lo vimos. Si la tensión de alimentación cambia, la tensión base emisor cambia un poquito, porque estamos cambiando el divisor, y entonces eso hace algunos ajustes, ¿verdad?, en la polarización del circuito. Entonces el circuito con RE sigue siendo más estable porque parte de los cambios en la base son absorbidos en el emisor, y entonces es un circuito que si VCC cambia, la corriente de polarización varía un poco menos, ¿verdad? Entonces es un compromiso. En este curso siempre vamos a hablar de cosas que son mejores, pero que también tienen otras consecuencias. Déjenme ver para ver cuánto falta de clase. Sí, vamos bien. Ok, entonces vamos a analizar el emisor común con RE. Análisis de emisor común con resistencia de emisor. En pequeña señal,
sin efecto early. O vamos a decir VA tiende a infinito, que es la forma correcta. VA tiende a infinito, ¿se acuerdan que era el caso ideal? Porque lo que teníamos es que las curvas de salida en el caso ideal son planas. Bueno, no me van a quedar planas. ¿Verdad? Entonces, si no fueran planas, tenemos aquí una intersección con el eje horizontal que se llama VA. Pero si el transistor es ideal, estas curvas son completamente planas y la intersección está en infinito, ¿verdad? Entonces VA infinito es un transistor ideal. Y vamos a analizar este circuito. Entonces tenemos el circuito que tenemos: RE, RC, VCC, VIN, VOUT. Y tenemos que estudiar ahora el modelo de pequeña señal. Entonces el modelo de pequeña señal sería el siguiente. Tengo que dibujar, y vean que siempre dibujo los componentes del modelo primero. Luego voy a dibujar esta fuente, que esto es GM o EPI. Y básicamente esto es porque tengo base, colector, emisor y no estoy considerando ningún efecto extra. Después dibujo los componentes que están afuera. Ahora tengo que dibujar aquí una resistencia. Esta sí es una diferencia con respecto al circuito anterior. Aquí en este otro dibujo otra resistencia a tierra, porque esta tierra es VCC en corriente alterna. Y del lado de la entrada no tengo que hacer nada. Entonces esto es VIN y esto es VOUT. Y lo que tengo que hacer es resolver este circuito. Este sí lo tengo que resolver porque no tengo forma de acoplar esta resistencia sin hacer nada, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es una ecuación más general para este circuito. Quiero encontrar la ganancia, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Entonces, para la ganancia, lo que tengo que hacer es estudiar el nodo de salida y la LVK en la entrada. Aunque no siempre, podríamos hacer varias cosas. Pero entonces vamos a hacer esto a pedacitos. De la salida tenemos que prácticamente el nodo de salida no ha cambiado. Tenemos este que es el nodo de salida y entonces vamos a hacer que la corriente por aquí, perdón, tiene esta dirección porque es la dirección de la fuente de corriente y por aquí tiene esta dirección que es la dirección VOUT entre RC. De manera que aquí tenemos GM/VP más VOUT entre RC igual a 0, ¿verdad? De aquí entonces podemos despejar VP. ¿Por qué? Porque VP después lo tenemos ahí como enredado en otra ecuación. Entonces vamos a tratar de sacar de aquí VP. Y entonces VP, VOUT entre RC lo paso al otro lado, que a menos, y después lo divido entre GM. Entonces esto es VOUT entre GM RC. Y esta ecuación la voy a guardar por aquí. La LVK por la base, que fue lo otro que les decía que hay que analizar, sería la malla por todo esto, ¿verdad? Aquí es LVK y aquí es LCK. Entonces en esta lo que tengo que hacer es lo mismo, menos VIN más VP más VRE es igual a 0, ¿verdad? De manera que tengo a VIN que es igual a VP más VRE, ¿verdad? El problema es que aquí tengo dos ecuaciones y tengo más variables de la cuenta porque tengo VP, VOUT, VIN y VRE. Entonces aún si combino algunas, ¿verdad? Si combino una con la segunda, me van a quedar, ¿verdad? Aquí tengo 4 variables.
Si combino 2 me van a quedar 3, pero necesito que me queden 2, porque al final lo que estoy buscando es vout entre vin. Entonces, por eso es que estas ecuaciones las puedo resolver aunque tenga más variables que ecuaciones, porque necesito encontrar por lo menos una ecuación que relacione estas dos variables. No tengo que encontrar vout por separado y vin por separado. Puedo encontrar la fracción. Pero aún así, aquí tengo 4 variables y solo 2 ecuaciones. Necesito una ecuación más para poder cancelar variables hasta que llegue a vout entre vin. No sé si eso se entendió. ¿Verdad? Tengo 4 variables y 2 ecuaciones. Si tuviera dos ecuaciones más, podría encontrar el valor exacto de vout y el valor exacto de vin, etc. Pero eso depende también de las fuentes. Lo que necesito es una ecuación más. Para poder resolver vout entre vin, porque no necesito los valores de vout y vin, solo la fracción, ¿verdad? Entonces ocupo solo 3 ecuaciones. La tercera ecuación, ¿de dónde la saco? La tercera ecuación entonces la voy a sacar de este nodo, y lo que voy a hacer es otra LSK, ¿verdad? Entonces, como les dije, una en la salida, una en la entrada por la base, y si faltan, pues hay que conseguirlas. Entonces voy a hacer la LSK en el emisor, y entonces la LSK en el emisor me queda como sigue. Tendría que poner la corriente que entra por la base, y sé que entra porque la polaridad de VP es esta. Entonces la corriente, esta es la corriente, por ejemplo, podríamos llamarle IP, que es VP entre RP, ¿verdad? Esa es esta corriente, es la tensión en la resistencia entre la resistencia. Luego del otro lado tengo GMVP que también entra, y aquí tengo la suma de las dos, ¿verdad? Entonces yo sé que la corriente que fluye por RE es igual a IP más GMVP. Ahora, la corriente en RE yo la puedo expresar como la tensión dividida entre la resistencia, ¿verdad? Entonces esto es VR entre RE, y de este lado me queda IP, que era VP entre RP, perdón, y esto es con minúscula, más GMVP. De manera que la tensión en RE, que también la tenía en aquella otra ecuación, la puedo expresar así: VP entre RP más GMVP RE. Y aquí tengo la tercera, ¿verdad? Entonces 1, 2 y 3, y ya con esto puedo entonces resolver. ¿Cómo voy a resolver? Pues ahí tendría que sustituir una en la otra, etcétera. Entonces voy a tomar la ecuación 2 como base. Entonces partiendo de la ecuación 2 asteriscos, tendría que traérmela para acá. Esta la voy a copiar, ¿verdad? Y voy a sustituirle entonces esta VRE que acabo de sacar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que copio esto y quito esto y le sustituyo. Miren qué maravilla, no tengo que escribir. Lo sustituyo a la tensión en RE, ¿verdad? Y ahora me quedó todo en términos de VP, pero yo quería una con Vout, entonces ahora le sustituyo a esta. Lo que pasa es que primero la voy a factorizar. Esta es la siguiente, ¿verdad? Entonces lo que hice aquí fue reemplazar de aquí para acá, es usar la ecuación 3, que es todo esto. Y luego necesito factorizar un poquito antes de sustituir VP. Entonces voy a factorizar, y entonces me queda VP más VP entre RP RE más GM VP RE. Y entonces saco factor común de VP, y esto me queda 1 más RE entre RP más
GM RE. Y ahora sustituyo VP, ¿verdad? Entonces en esta que llegué aquí voy a abrir el espacio y voy a sustituir VP, que lo copio desde acá. Perdón. Entonces aquí copio esto, ¿verdad? Que sería usando de aquí para acá, usando la ecuación, ¿cuál era? La 1, ¿verdad? Y de aquí entonces puedo despejar la ganancia, que es Vout entre Vin. Y como me queda, Vout lo dejo de este lado, Vin lo paso a dividir, paso GMRC al otro lado con todo y el menos. Entonces esto es GMRC, ¿verdad? Que lo pasé a multiplicar, y todo este paréntesis lo paso a dividir. Entonces esto de aquí lo tengo que poner aquí a dividir, ¿verdad? Muy bien. Y ahora esta ecuación no se parece mucho a la ecuación que viene en el libro. Entonces lo que tenemos que hacer es reacomodarla de alguna manera. Y para reacomodarla, vamos a ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar esta ecuación arriba y abajo por 1 sobre GM. Nada más para que me quede exactamente igual a la que está en el libro y para simplificarla un poquito. Entonces, partiendo de esto, lo que voy a hacer es que a V me queda igual a menos RC, porque arriba se cancela el GM. Aquí me queda 1 sobre GM más RE entre GM RP más RE, porque ahí se cancela el GM. Ahora, ¿cuánto es GM RP? GM era IC entre, bueno, no, creo que nos falta sustituir GM. Es GM por IRP es beta entre GM. Entonces aquí cancelo esto y me queda solo beta. Entonces este término que está aquí abajo lo puedo sustituir por beta, por lo que está aquí a la derecha. Y entonces me va a quedar que AV es menos RC entre 1 sobre GM más RE entre beta más RE. Y aquí podría trabajar un poquito con esta parte. Lo que pasa es que dependiendo del valor de beta, yo podría simplemente decir que si beta es demasiado alto, esto es, por ejemplo, para beta mayor que 100, entonces RE entre beta es menor que el 1% de RE, ¿verdad? Entonces, para esa condición yo puedo simplemente quitar esto y decir que esto no le está sumando nada a RE, que es una simplificación posible para llegar a la ecuación del libro. Técnicamente, si no quieren simplificar nada, tendrían que pasar aquí beta y luego ponen RE más beta RE. Y entonces le va a quedar beta más 1 entre beta por RE, que esto es aproximadamente 1 también. Entonces beta más 1 entre beta es aproximadamente 1 y por lo tanto todo esto tiende a RE. Ese es como el resultado final. Se puede hacer de las dos formas, ¿verdad? Si no quieren aproximar, esta parte es esto, después es... bueno, en realidad sí, es 1 más beta entre beta. Y les va a tender aproximadamente a un RE por los valores que tiene beta. Entonces, al final, la ecuación para la ganancia, aproximadamente, que es con un muy buen... con una muy buena aproximación, si beta es grande, a menos RC entre 1 sobre GM más RE. Y este es el resultado final. Entonces, esta es la ganancia del núcleo con degeneración de emisora.
¿verdad? Ahora, una observación es que si RE es igual a 0, ¿cuánto es la ganancia? Es RC entre 1 sobre GM, es decir, menos GM RC. Si RE es igual a 0, vemos que queda exactamente igual. Por lo tanto, esta ecuación es un caso más general, ¿verdad? Y lo otro es que anteriormente era RC por GM, ahora es RC dividido entre algo, ¿verdad? Y RE, si se vuelve más grande, va a empezar a disminuir esta ganancia. Entonces, de aquí es de donde sabemos que la ecuación tiene sentido y es consistente con lo que vimos ahora al principio de esta sección, que decía que la ganancia tenía que ser menor que la ganancia de emisor común solita. ¿Verdad? Ok. Y lo único que nos falta hacer es calcular las impedancias de entrada y salida. Todavía nos falta un par de cositas. Entonces, yo sé que es mucha materia, pero este curso tiene ese problemita, que siempre tenemos demasiada materia en cada una de las clases. Vamos a ver la impedancia de entrada. Perdón por la letra. Y de este otro lado voy a partir la hoja en vertical. Voy a dibujar, bueno, voy a poner la impedancia de salida. Entonces, el circuito que estamos analizando es un circuito que tiene de este lado una resistencia RP y tenemos acá VP. Lo que pasa es que ahora tenemos algunos componentes externos que antes no teníamos. Esto es GM VP, ¿verdad? Y los componentes externos son, bueno, primero tenemos que conectar la fuente de prueba, que esto va a ser Vx y aquí la corriente Ix. Los componentes externos son la resistencia RC y la resistencia RE, que esta no la teníamos anteriormente. Y de este lado vamos a tener entonces Vout. Bueno, en realidad no, porque lo que queremos es la impedancia, entonces aquí lo dejamos en circuito abierto. Ok, entonces vean que aquí yo no puedo decir que Vx entre Ix es simplemente RP porque tenemos más cosas conectadas. Y el problema es que tenemos una corriente combinada en RE, entonces GMVP sí me va a afectar la tensión en RE. Entonces la corriente por RE sería IRE, es la suma de las dos, ¿verdad? Esto es Ix más GMVP. Esta sería la LSK de alguna manera aquí. Voy a ponerlo igual al margen. Y de aquí lo que tenemos que hacer es que sabemos que Ix es igual a bueno, Ix es VP entre RP. Por lo que tenemos en el circuito. Pero lo que quiero es despejar VP en términos de esto. Entonces Ix RP. ¿Verdad? Y entonces voy a sustituir este VP que tengo aquí para dejarlo todo en términos de una sola corriente y no de dos cosas diferentes. Y entonces me queda que IRE es igual a Ix más GM Ix RP. ¿Verdad? Luego me va a quedar que IRE, y puedo sacar factor común Ix, y aquí me va a quedar 1 más GMRP. Y GMRP ya habíamos visto que era igual a beta, ¿verdad? Igual puedo hacer toda la simplificación, ¿verdad? Es Ix 1 más GM, y aquí voy a poner beta sobre GM, que es RP. Entonces aquí se cancela esto y me va a quedar que IRE es Ix multiplicado por 1 más beta. Ahora,
De este mismo circuito yo puedo ver que la tensión en RE sería simplemente la corriente en RE por el valor de RE. Entonces esto es la corriente que tenía en RE por la resistencia RE, ¿verdad? Y aquí entonces puedo sacar, devolviéndome al circuito original, voy a hacer una LVK. Entonces voy a poner aquí la LVK por la base, que siempre les dije hay dos, una malla y un nodo. La LVK es desde la entrada, y entonces lo que tendría que hacer es ver que Vx es Vp más Vre. Ya cambié de grosor. Vx es Vp más Vre, ¿verdad? Y aquí entonces voy a poner que Vx es Vp, que ya lo tenían por aquí en un punto intermedio en términos de la corriente, ¿verdad? Este de aquí. Entonces voy a poner que Vp es Ix Rp más todo esto que acabo de sacar. Perdón. Todo esto. Esta es la ecuación 1 asterisco y esta es la ecuación 2 asteriscos. Y de aquí entonces puedo factorizar Rp más beta más 1 Re. De manera que la resistencia de entrada es Vx entre Ix y es igual a Rp más beta más 1 Re. Esto es importantísimo. Esta ecuación tienen que grabársela en la cabeza porque es una de las cosas que uno puede desarrollar más adelante por intuición, o que podamos resolver por intuición conforme pase el tiempo. Nosotros teníamos que un circuito como este, si no teníamos resistencia de emisor, la impedancia de entrada era Rp. Y ahora estamos viendo que en un circuito con resistencia de emisor, ¿cuál es la impedancia de entrada? Rp más beta más 1 Re. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que en pequeña señal, porque las impedancias son en pequeña señal, la resistencia Re se multiplica por beta más 1 y pasa a estar en la entrada, ¿verdad? Entonces, la resistencia Re se amplifica beta más 1 veces y pasa a estar en la entrada. Entonces, esto es deseable. ¿Verdad? Porque Re se amplifica beta más 1 veces y aparece como impedancia de entrada. ¿Cuál era la impedancia de entrada ideal de los circuitos amplificadores de tensión? Era infinita. Entonces ahora, donde antes era Rp, tenemos Rp, pero le sumamos beta veces más 1 Re, y si beta es muy alto, no importa si esta resistencia es pequeñita, tenemos un montón de impedancia en la entrada. Por eso el circuito con degeneración de emisor, a pesar de que la ganancia sea más baja, tiene muchas cosas buenas. Esta es una de esas cosas buenas, ¿verdad? Que la impedancia de entrada aumenta significativamente. Para la impedancia de salida, esta es más rápida, porque lo que yo tengo es que dibujar este circuito Rp, Vp más menos. Aquí pongo la fuente de corriente GMVP. De este lado pongo entonces los componentes externos, que son Rc. De este lado tengo Re, tierra. La tensión en la base la tengo que poner a tierra porque esta es la fuente, perdón, esta es la entrada en corto, ¿verdad? Que lo tenía que hacer según lo que vimos en la segunda clase. Y esto es Vx
y X. Aquí entonces lo que estamos viendo es que de alguna manera VP tiene una terminal en 0, ¿verdad? La tensión aquí es igual a 0. La tensión en este nodo, ¿cuánto es? Eso es complicado de decir, ¿verdad? Pero si vemos esta malla, vemos que empiezo en 0 y termino en 0. Entonces, en teoría, esta malla no tiene tensión. Podríamos decir VP es igual a VRE, pero es un poco complicado suponer que tenemos tensión en alguna de las dos, porque ¿verdad? Estas dos prácticamente están conectadas en paralelo. Y GMVP no puede existir, porque digamos lo que tenemos es un circuito, no sé, para que se lo imaginen, es RP que está en paralelo con RE. Las dos están a tierra y tienen este nodo en común y tienen una fuente de corriente aquí, pero que la fuente de corriente depende de la tensión de este punto. Entonces es un circuito un poco complicado. Por ahora vamos a asumir que no hay condición inicial para que este circuito inicie con alguna corriente aquí en esta fuente y que por lo tanto esta fuente está abierta y que entonces el circuito de este lado se quedó sin tensión. Es una suposición, tenemos que asumir que así es, porque el problema es que si yo empiezo a suponer un valor para GMVP, sí tendría de alguna manera alguna tensión, pero esa tensión es VP negativa, entonces eso me contrarresta lo que yo supuse al inicio. Es un poco complicado de explicar. Pero entonces por esa razón vamos a considerar que VP es igual a 0, porque GMVP es igual a 0. Y entonces si la fuente está abierta, lo que me queda de impedancia de salida es simplemente RC, que es lo mismo que tenía en todos los casos anteriores. Entonces la degeneración de emisor en general no modifica ROUT siempre y cuando sepamos que VA tiende a infinito, ¿verdad? Porque si no, hay parte de esta corriente IX que se va por RO y ahí sí tenemos problemas y hay que resolver todo el circuito. Ok. Ahora, hay ocasiones donde yo puedo tener circuitos con condensador de desacople. Entonces lo que tengo es un circuito donde tengo una resistencia, otra resistencia y aquí tierra. Entonces voy a poner igual VIN y VOUT. Esto es RC y esto es RE, pero voy a ponerle un condensador aquí en paralelo. Los condensadores, ¿qué es lo que van a hacer? Los condensadores son un circuito abierto en corriente directa. Entonces el circuito en polarización es muy estable porque tiene degeneración de emisor, pero es un cortocircuito, o vamos a considerar que es un cortocircuito en corriente alterna para esta parte del curso, porque va a ser un muy buen condensador con la capacitancia muy alta, es decir, un condensador que tiende a infinito, un condensador muy grande. Entonces en corriente alterna, apenas la frecuencia empiece a subir, la reactancia, si el condensador es muy alto, la reactancia tiende a 0, entonces es un corto. Y entonces en gran señal consideramos el RE para la polarización, y en pequeña señal quitamos el RE y consideramos que es un corto, y nos queda el mismo circuito que teníamos originalmente, que es solamente el núcleo, ¿verdad? Ok, entonces me faltan un par de cositas, pero quiero ir cerrando la clase. La próxima vamos a ver
la configuración con polarización. Sí, yo creo que es suficiente hasta aquí. Ya vimos bastantes ecuaciones. Entonces, en resumen, importante es ver que estamos estudiando las configuraciones de amplificadores que podían ser todas estas posibles combinaciones. Estamos estudiando apenas la primera combinación, que es la combinación de la entrada en la base y la salida del colector, y ya encontramos cuál es la ganancia de esta configuración, la impedancia de entrada y la impedancia de salida, y vimos cómo cambian esas impedancias cuando ponemos efecto Early, y cuando ponemos degeneración de emisor. Entonces creo que por hoy es suficiente, vamos a quedar aquí. Y la próxima clase retomamos entonces con la segunda parte de la configuración de emisor común. Muchas gracias, nos vemos el viernes.